Mi esposa me engaña con mi jefe y quiere dejarme en la calle. Pero no contaba con que yo ya lo sabía y los dos lo pagan caro. Mi nombre es Marco Silva, y durante 10 años, fui el arquitecto de una vida que creía sólida. Diseñé cada detalle con esmero, una carrera ascendente en Bianchi y Asociados, un matrimonio con Elena, la mujer que creía mi alma gemela, y un hogar lleno de las comodidades que el éxito puede comprar. Pero hace un año, comencé a notar las grietas. Pequeñas, casi imperceptibles al principio, como el leve cambio en la textura de un muro que anuncia una filtración. Y yo, siendo arquitecto, decidí no taparlas. Decidí estudiar su patrón, entender su origen y, sobre todo, planificar la reconstrucción que vendría después del inevitable derrumbe. Ahora, mirando por la ventana de mi nuevo y modesto apartamento mientras la lluvia acaricia los cristales, no siento rabia. Siento la paz profunda del estratega que ha visto cómo cada una de sus piezas cae exactamente en el lugar previsto. La venganza no es un estallido de ira. Es una obra de arte paciente, y yo he sido su meticuloso arquitecto. Todo comenzó con una cifra. Un desfase de 5.000 euros en un informe de gastos del proyecto Neo Urban. Roberto Bianchi, mi jefe y supuesto amigo, había firmado ese informe. Al principio, pensé en un error contable. Pero una intuición, esa alarma silenciosa que reside en el estómago, me dijo que mirara más allá. Comencé a rastrear patrones, utilizando mis conocimientos en sistemas y la confianza ciega que Roberto depositaba en mí. Descubrí no uno, sino varios desvíos de fondos, siempre pequeños, siempre camuflados en partidas legítimas. Roberto estaba saqueando la empresa con la delicadeza de un cirujano. Fue en ese momento de clandestina investigación cuando noté el otro cambio, Elena. Llegaba más tarde del trabajo con sonrisas cansadas que no alcanzaban sus ojos. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente en la mesa de centro, ahora estaba siempre boca abajo, como un insecto muerto. Y luego, estaba el aroma. Una colonia amaderada, cargada y pretenciosa, que se le impregnaba en la ropa. La misma colonia que Roberto usaba. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado cruel. Una noche, mientras ella dormía, un nudo de frío se formó en mi pecho. La traición no era solo emocional, era un plan. Roberto se deshacía de mí para cubrir sus fechorías y, de paso, quedarse con mi vida, representada en Elena. Y ella, mi Elena, era cómplice. En lugar de desmoronarme, una claridad glacial lo invadió todo. Iban a destruir todo lo que había construido. Muy bien. Pero yo sería quien dirigiría la demolición. Mi plan necesitaba 2 pilares, exponer la corrupción de Roberto y demostrar la infidelidad de Elena de manera irrevocable. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Sonreía, besaba a Elena por las mañanas, asistía a las reuniones con Roberto y fingía ser el esposo y empleado leal y confiado que ellos creían que era. Mientras tanto, en la sombra, contraté a un investigador privado discreto, un hombre llamado Samuel cuya eficiencia era tan notable como su silencio. En pocas semanas, tenía fotos de sus encuentros en hoteles discretos y, lo más valioso, una grabación de audio de una conversación donde no solo hablaban de su amor, sino donde Roberto mencionaba arreglar lo del trabajo para que todo estuviera listo cuando estuvieran juntos. Creé una identidad digital compleja, un inversor fantasma llamado Lucius Toro. A través de foros especializados y correos electrónicos cifrados, empecé a sembrar en Roberto la idea de una oportunidad de inversión única, Ready Attack, una startup con una tecnología revolucionaria en baterías. Yo mismo creé una web falsa, informes técnicos convincentes y hasta perfiles falsos de supuestos científicos. Roberto, ávido por dinero rápido que compensara sus desfalcos, mordió el anzuelo con avaricia. Aseguré mi posición. Reuní todas las pruebas del desfalco de Roberto en un dossier digital, con copias de seguridad en lugares seguros. Redacté mi testamento y un poder notarial que me protegía legalmente. Me aseguré de que, cuando llegara el momento, cada movimiento estuviera calculado. El día que Roberto me llamó a su despacho para despedirme, supe que el acto final comenzaba. Él esperaba lágrimas, súplicas. Encontró a un hombre sereno, casi aliviado.
Lamento que tenga que ser así, Marco, dijo, con una falsedad que resultaba obscena. No se preocupe, Roberto, respondí, mirándolo fijamente. Todo ciclo termina. Y a veces, el final es necesario para un nuevo comienzo. Esa noche, la confesión de Elena fue un guión predecible. Lloró, dijo que estaba confundida, que ya no era la misma. La abracé, fingiendo una conmoción que no sentía. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. Al día siguiente de mi despido, activé la fase final. Desde un cibercafé, envié el dossier con las pruebas de la malversación a los accionistas mayoritarios de Bianchi y Asociados y a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía. Luego, como Lucius Toro, envié un correo a Roberto, la oportunidad Peridia está lista. Se requiere la inversión total para asegurar la patente. Transferencia urgente. Roberto, sintiendo la presión por su despido inminente y deseoso de asegurar su futuro, liquidó todo lo que pudo y envió una fortuna a la cuenta bancaria offshore que yo controlaba. El colapso de Roberto fue rápido y espectacular. Lo supe por las noticias online, destituido el director financiero de Bianchi y Asociados por malversación millonaria. Minutos después, una noticia más pequeña detallaba su arresto en su propio despacho. La inversión en Dorrer y Attack había desaparecido, y las autoridades la rastrearon hasta una cuenta fantasma imposible de recuperar. Roberto no solo estaba despedido, estaba arruinado y fece en décadas en prisión. Para Elena, el golpe fue más personal. Un mensajero le entregó un sobre marrón en nuestra, ahora solo su, casa. Dentro, no había una carta de odio. Había una selección de las fotos más claras, una transcripción de su conversación con Roberto, y los documentos de la demanda de divorcio por adulterio, que ya había presentado. En la última página, escribí solo una frase: espero que el aroma de su colonia valga la pena. Samuel, mi investigador, me informó que Roberto, desde la cárcel, había llamado a Elena para pedirle ayuda, para usar su dinero para la fianza. Pero no había dinero. Y Elena, al descubrir la magnitud de la ruina y la evidencia en su contra, no fue a verlo. El amor que profesaban se evaporó bajo el calor de la realidad. Hoy, el divorcio está finalizado. La ley fue increíblemente favorable para mí, gracias a las pruebas de adulterio y a que los bienes de Roberto fueron embargados. Elena se fue a vivir con una hermana, su nombre manchado en nuestro círculo social. Perdió el estatus que tanto anhelaba. Yo no me quedé con todo. Vendí el piso de lujo y doné una parte del dinero a una organización contra el fraude corporativo. Con el resto, fundé mi propia pequeña consultoría de arquitectura. Es humilde, pero es mía. Cimentada en la honestidad. A veces, pienso en ellos. No con odio, sino con la distancia con la que se observa un error de cálculo catastrófico. Ellos pensaron que me quitarían todo. Pero no entendieron que lo único que realmente tenían de valor era mi confianza. Y al traicionarla, se quedaron sin nada. Yo, en cambio, me quité un peso de encima. Una vida construida sobre mentiras necesitaba ser demolida. Y yo, Marco Silva, fui el arquitecto de esa demolición. La venganza perfecta no es la que te enriquece, sino la que te libera. Y yo, al fin, soy libre.